en torno a un equipo de fútbol y, a renglón seguido, en torno a una imagen, la de Jesús Divino Obrero. Así se fundó no solo una hermandad, sino más tarde un barrio, este en el que nos encontramos, y comenzó a escribirse una de las páginas más brillantes de la historia de la Semana Santa leonesa. En primera persona nos lo puede contar, nos lo va a contar nuestro invitado de hoy, que es historia viva de la Hermandad de Jesús Divino Obrero, uno de sus hermanos fundadores, desde los primeros momentos en la junta directiva y siempre involucrado en la vida de la hermandad, hasta el punto de que ha sido reconocido como hermano mayor de la hermandad. Hoy se levanta el capillo Donato Pérez Fernández. Pues empezamos con una pregunta muy habitual, que es ¿quién es Donato Pérez Fernández? Pues Donato Pérez Fernández es una persona, pienso yo, totalmente normal. Fui funcionario, por supuesto estoy jubilado ya hace bastantes años, aunque fueron 51 años trabajando, y dedicado prácticamente siempre, digamos, en lo social, en ayuda a los demás. ¿Y esa vida dedicada a la Semana Santa, cómo comienza? ¿Cómo son tus orígenes en la Semana Santa de León? ¿Cómo llegas a nuestra Semana Santa? Bueno, pues mis orígenes, en principio, unos chavales, unos jóvenes, adolescentes todavía, del barrio de Santa Marina, entre 12 y 16 años, fundamos un equipo de fútbol que se llamó Santa Marina Club de Fútbol. Posteriormente se federó el equipo, hubo una junta directiva, lo federaron, mi padre fue el primer presidente y después le sucedió Resti Ruano en la presidencia. Y entonces, nosotros, yo en el barrio siempre, por las fiestas, acudíamos a don Víctor de los Ríos, y siempre nos daba alguna propinilla para organizar las fiestas y tal. Y un año, pues, dijo, oye, ¿por qué no pensáis en hacer algo que sea diferente al deporte? Seguir haciendo deporte, por supuesto para la juventud y tal, pero hacer alguna cosa que tal. Le pedí una reunión, se lo conté, se lo había contado a Restito Urbano y fuimos los dos a hablar con don Víctor de los Ríos y bueno, después de una charla larga y tal y cual, pues apuntó la idea de hacer una cofradía, ya que en Santa Marina, por Semana Santa, pasaban todas las procesiones, entonces eran mucho menos numerosas las hermandades y cofradías y tal, y sin embargo Santa Marina no tenía una cofradía. Bueno, y quedamos en eso. Lo pensamos en una junta directiva y fuimos otra vez a verle y quedamos, bueno, pues sí, vamos a hacer esto. Y después en aquella época pues se oía, no sé si fuera por Italia o algo así, lo de Jesús Divino Obrero, y acordamos hacerla de nombre Jesús Divino Obrero. Después fuimos a hablar con el párroco de Santa Marina, don Gregorio, y nos dijo que no, porque allí había varias cofradías, pero claro, son de estas cofradías, digamos, internas, que hacen un triduo en el año, sí, las candelas... No de Semana Santa. No de Semana Santa, sí, no de Semana Santa. Y entonces, Ruano, él no vivía en Santa Marina, vivía en el barrio San Esteban. Entonces, quedamos en hablar con don Eladio, y en principio habló él primero con don Eladio, y don Eladio, que era el párroco de Renueva, sí, lo aceptó desde primeras. Y por eso entonces, digamos que se fundó en Santa Marina, pero la sede estaba en la iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva. Formaste parte desde los primeros momentos prácticamente de la junta directiva de la Hermandad de Jesús Divino Obrero. ¿Cómo fue esa experiencia de echar a rodar un proyecto nuevo relacionado con la Semana Santa? Pues hombre, yo fui con mucha ansia, con muchas ganas de hacer algo. Y más cuando uno es joven, pues tienes más ilusión en empezar tu vida a hacer cosas y tal. Y bueno, ya digo, la Junta Directiva, en aquella, pues prácticamente la del Club Santa Marina. Después ya
fue reformándose, fue tal, pero hubo unos años, salíamos de Renueva, y bueno, tuvimos, Ruano y yo, hicimos muchos viajes a Madrid, primero para cuando estaba haciendo Jesús, la imagen de Jesús Divino Obrero, y después cuando empezamos ya con la Soledad, entonces cada cierto tiempo, tren de aquellos de entonces, el Express, toda la noche de viaje, y a las 7 y pico de la mañana en Madrid. Y íbamos hasta donde Don Víctor, bueno, y después hicimos muchos viajes a Madrid, a donde Don Víctor, y al mismo tiempo gestiones de la cooperativa. Y Don Víctor tenía una gran amistad con el presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, fue él el que nos introdujo allí. Donato, cuéntanos un poco más, porque se ha oído hablar muchas veces de la cooperativa, pero a lo mejor no tenemos lo suficientemente claro, yo el primero, que de cómo surge aquello y cómo se desarrolla sobre todo. Cuéntanos un poco más. Pues surgió, yo creo que acertadamente, porque nos propusimos en una reunión, pero ya pronto, rápido, una reunión, bueno, es que, y la hermandad, para salir en una procesión al año, bueno, y nosotros hacíamos también otra procesión el día 18 de julio, que invitábamos a los pobres a una comida y tal, y después una procesión y el rosario. Bueno, pues pensamos con el tal, pues vamos a hacer una cosa social. Y nos vino el invento de hacer una cooperativa. La cooperativa, también hay que decirlo, sirvió mucho para fortalecer a la hermandad. Económicamente, quieres decir. Económicamente, porque, claro, en aquella época, pues, los hermanos no eran muy numerosos, a pesar de que la propia hermandad encargaba las túnicas y se pagaba mensualmente. Adelantaba el dinero, digamos, ¿no? Eso es. Y en la cooperativa, pues, figuran los estatutos, figuraba que para entrar en la cooperativa era obligatorio ser hermano de la hermandad, de Jesús Divino Obrero. Y entonces, claro, ya teníamos ahí unas cuotas aseguradas. Y además, cuando algún cooperativista, después de a lo mejor estar esperando un año, se daba de baja, entonces esa casa, la cooperativa la vendía y de ahí pasaba un beneficio a la hermandad. Yo fui tesorero fundador de la cooperativa y así estuvimos varios años hasta que se hizo, bueno, hay unas 500 viviendas en el barrio, que fue como empezó. Se empezó, fuimos un poco tontos, porque empezamos por lo último, por lo viejo. No lo más cercano de la Plaza Mayor. Y íbamos revalorizando lo otro. Y después fuimos comprando todo ello, pues casi hasta la calle San Juan. Y claro, lo íbamos revalorizando al ir construyendo para allá y pavimentando, porque cuando empezamos era un camino de barro y de tierra en el verano. No estaba pavimentado. En 1970, una vez ya está inaugurada la iglesia, os trasladáis ya, hablo ya como hermandad, sí. Os trasladáis ya desde Renueva para aquí. Sí. ¿Cómo surge esa idea de cambiaros? ¿Cómo se vive en la hermandad? Con mucho gusto. Estábamos deseando, porque es que hay que pensar que cuando la hermandad, o sea, lo de la hermandad era poco, porque era una vez al año y alguna gestión que otra, pero la cooperativa nos exigía mucho trabajo y íbamos todos los días a la iglesia Renueva. Tenían allí cuando la hicieron, unos tablones y unos mesos de obra, y allí teníamos la máquina de escribir de pie y todos los días. Esa era vuestra secretaría, ¿no? Claro, Ruano, el secretario de aquella, que era Isidro Cid, un servidor, y Nicolás, el tesorero, ante todos los tres primeros, todos los días, menos los sábados, a la iglesia de Renueva, y a las 9 o las 10 de la noche, para casa andando, tomamos un vino en el camino y ya. Y así varios años. Estábamos deseando que esto para nosotros era el cielo, fue el paraíso, el tener aquí la iglesia,
Y bueno, la hermandad al principio, la oficina y de la cooperativa la teníamos en el bajo de la casa de Ruano. En vez de meter el coche, había allí una mesa de escritorio y tal, y allí es donde trabajábamos. Y luego, aparte de toda la cuestión, vamos a decir, operativa y administrativa, el hecho de venir a esta, que al final era la iglesia, la del barrio, ¿no? La del barrio de Jesús Divino Obrero, incluso para esas procesiones, aunque fueran pocas, sí que me imagino que los hermanos también lo verían como una cosa importante, ¿no? También. Sí, claro, porque ya tenías un sitio donde montar, donde hacer un triduo, donde exponer la Virgen y el besamanos, tal. O sea, era como nuestra casa, porque además tuvimos la gran suerte que los sacerdotes que han estado, el primero que vino aquí fue don Adolfo, tuvo muchos años, y la acogió a la hermandad con mucho cariño. Y después don Carlos, que murió hace 2 años, pues pasó igual. La hermandad era como una cosa suya, la vivía y te dejaba todo. Bueno, dejaba la banda de cornetas y tambores, que fue la primera banda que hubo en León, pues ensayaba por las calles. Y empezó a quejarse gente que les molestaba, que no sé qué, y tenían que ensayar aquí dentro. Y entonces, los 2 o 3 días de la semana que venían, cuando terminaba la misa de la tarde, pues venían aquí a ensayar. Y después de don Carlos, don Nicanor también ha cogido bien la hermandad. Sí, ¿verdad? sí, estupendamente. Estupendamente, está totalmente entregado también a la... O sea, ha habido una suerte enorme. Porque además es un hombre, bueno, yo no le he tratado tanto como a nosotros, porque lleva menos tiempo, pero el domingo mismo estuve con él para traerle, tengo en mi jardín laureles, llevamos 2 años sin Semana Santa, y ya le dije que iba a traerle el laurel, que no comprara el laurel porque iba a traer yo el laurel para todos los vecinos que vinieran a la procesión del Domingo de Ramos. Y sí se le ve un hombre muy entregado, más a la moderna, más abierto, más tal. En el año 2018, siendo Teresa Liébana abadesa presidenta de la hermandad, se te distingue, se te reconoce como hermano mayor. ¿Qué supone eso para ti? Hombre, a pesar de una alegría, pues digamos que con mi modestia, un orgullo. Porque en aquel momento no había, bueno, soy yo el único hermano mayor que hay en la hermandad. Los otros son abades o tal, pero como hermanos, soy el único hermano mayor. Claro, eso me llenó me vino la gloria, digamos. Fue una cosa impensable que yo no esperaba. Si tuvieses que rescatar ahora uno de los muchos momentos que has vivido ligados a la Semana Santa, por especial, por emotivo, ¿cuál sería? Por especial, desde luego, sería la primer procesión del encuentro que hubo en la catedral el domingo de Pascua. Porque una cosa que, vamos, no sé, yo no la había vivido ni en León ni en muchas ciudades. Era una cosa totalmente nueva y efectivamente, pues resultó, a mi parecer, resultó una cosa muy buena para la gente apasionada por el Domingo de Resurrección. De tal forma que a las 10, cuando llegábamos a la catedral, estaba la catedral ya, la plaza a tope. Y lo del pregón, pues te llenaba. Y oyes, no sé, la alegría de soltar las palomas, esto, lo otro y tal, y ver el bullicio de la gente. O sea, es una cosa nueva que a mí me resultó estupendamente. Y ya para finalizar, la pregunta con la que terminamos todas nuestras entrevistas. ¿Cómo ves el futuro de la Semana Santa de León? No, yo lo veo bien, porque, vamos, han surgido después de tardar bastantes años, después de fundarse la Hermandad de Jesús Divino Obrero, se han fundado varias cofradías y están todas procesionando y muy bien, con seriedad, y con entrega, con tal. Y vamos, yo creo que la Semana Santa ha ganado. Pues te agradecemos muchísimo, Donato, que hayas compartido con nosotros y con nuestros espectadores todas tus vivencias, porque no son muchas las personas como tú que han vivido la historia de una hermandad
en primera persona y de una intensidad tan a flor de piel. Agradeciéndote una vez más que hayas estado con nosotros, con nuestros espectadores. Les invitamos una semana más a acompañarnos en nuestros capillos arriba. Muchas gracias.